السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea el creador de los primeros y de los últimos. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Seguimos, hermanos y hermanas, explicando este valiosísimo hadith, el hadith que nos habla de la excelencia y de la gran importancia que tiene el monoteísmo. Y por eso radica los grandes beneficios, y en esto radica los grandes beneficios que tiene la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y para ello, como dije, estamos tratando, explicando un hadith palabra por palabra, o frase por frase, y deduciendo los posibles beneficios, extrayendo los posibles beneficios que encontramos en este valiosísimo hadith. En la clase anterior explicamos hasta la parte que dice Man shahida an la ilaha illallah. Explicamos esta parte y hoy vamos a terminar el resto del hadith inshallah. Recordemos el hadith que estábamos explicando. El hadith dice así en árabe: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. En español, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: quien atestigue que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, únicos sin asociados, y que Muhammad es su siervo y mensajero, y que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero, su palabra que concedió a María y un alma proveniente de él, y que el paraíso es real y que el infierno es real, entrará al paraíso según sus obras. Esto es un hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Empecemos esta clase explicando la parte que dice wahdahu la sharika lah, es decir, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, quien atestigue que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Vamos a empezar la clase desde esta parte: único sin asociados. El tawhid, el monoteísmo en el Islam, hermanos y hermanas, consta de dos partes, está formado por dos partes: negación y afirmación. En árabe, nafyun wa ithbat. La ilaha es nafi, es negación, es decir, negamos que exista algún ser que merezca ser adorado, algo que sea objeto de adoración. Negamos que algo o alguien merezca la adoración, lo negamos completamente. Illallah, es decir, ithbat, afirmación, y afirmamos que el único que merece la adoración es Allah, que la adoración es exclusiva de Allah, glorificado y exaltado sea. Por tanto, el monoteísmo o la unicidad de Allah consta de dos partes: negación y afirmación. Negamos que algo o alguien merezca la adoración y afirmamos que el único que merece esa adoración es Allah, glorificado y exaltado sea. Después viene y dice wahdahu la sharika lah, único sin asociados. Wahdahu, esta palabra wahdahu, huwa ta'kidun lil ithbat. Wahdahu es un énfasis, enfatiza la afirmación, la parte de la afirmación, es decir, illallah. Wahdahu, únicamente. Único, es decir, wahdahu, único, significa único, es decir, que solo él
merece la adoración. Y la sharika lah, wahdahu la sharika lah, único, sin asociados. La parte de sin asociados, huwa ta'kidun lin-nafi. Sin asociados es un énfasis, enfatiza la parte de la negación. Es decir, la sharika lah enfatiza la parte de la negación, es decir, la ilaha. La ilaha. Es decir, nadie merece la adoración. Y la enfatiza y decimos que solamente él, wahdahu, él nada más la merece, Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dijo, como vemos en esta parte que estoy explicando, hermanos y hermanas, al principio dice man shahida an la ilaha illallah, empieza diciendo la ilaha illallah, y después lo enfatiza otra vez con otra frase, dice wahdahu la sharika lah, único sin asociados. Y también esta frase consta de dos partes, negación y afirmación. Único es afirmación y sin asociados es negación, es decir, que no tiene ningún asociado. Por tanto, la segunda frase enfatiza a la primera frase, al primer testimonio. La segunda frase enfatiza a la primera frase. Por eso dijo لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. En español dijo el Hafid, este gran sabio, el Hafid ibn Hajar rahimahullah, en su libro Fath al-Bari, dijo, por ello es un énfasis tras otro énfasis evidenciando la importancia del monoteísmo. Énfasis tras énfasis evidenciando la importancia del monoteísmo. Ta'kidun ba'da ta'kid ihtimaman bimaqami at-tawhid. Así dice en árabe. Por tanto, esta es la primera parte de la shahada. Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Quien atestigue que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Después nos dice wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Y atestigue, y también atestigue que Muhammad es su siervo y mensajero. Es decir, el siervo de Allah y el mensajero de Allah. Y esta parte de la shahada, esta segunda parte de la shahada, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, refuta a varias sectas y grupos desviados. Esta parte de la shahada refuta a dos tipos de sectas y grupos desviados del Islam. Analicémoslo paso por paso. Dice primero abdu, wa anna Muhammadan abduhu, y que Muhammad es su siervo. Esta parte es su siervo, es decir, que es abd, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el siervo de Allah. Esta parte refuta a aquellos que enaltecen, han exagerado muchísimo en la persona del profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta el punto que le atribuyen cualidades divinas, hasta el punto que lo ponen como si fuera un dios. Por eso ves que algunos de ellos escriben poesías clamando que el profeta sallallahu alaihi wasallam conoce lo oculto, que conoce el futuro, o algunos de ellos el profeta exageran o veneran tanto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le piden a él que les auxilie, o le piden alguna necesidad que tienen. Por ejemplo, cuando van a visitar su tumba en Medina, cuando van a visitar la tumba le dicen, oh mensajero de Allah, ayúdame, auxíliame. Todo esto es shirk, todo esto es politeísmo, es idolatría, es shirk, es asociar a otro con Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam es un abd, por eso decimos abduhu, es decir, es un siervo de Allah, es un siervo de Allah, un ser creado como todo lo que ha creado Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, es alguien creado. Y a alguien que es creado o algo que es creado no se le pide, no se le suplica auxilio, ni se le atribuyen cualidades divinas, ni se lo pone a nivel de Dios o se le atribuyen cualidades divinas, ya que él es un siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso él mismo le pide también a Allah.
Cuando está en necesidad, él pide a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, aquellos que exageran tanto en su persona, en la persona del profeta sallallahu alaihi wasallam, están en un evidente extravío. Están cayendo en politeísmo, en shirk, pidiendo a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros en el Islam está prohibido que pidamos a quien sea, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando uno necesita la ayuda, el auxilio, o que te conceda algo que anhelas, algún sueño, etcétera, etcétera, se lo pide a Allah subhanahu wa ta'ala y no al profeta sallallahu alaihi wasallam, ni a los santos, ni a los ángeles, ni a cualquier otro ser que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. O lo mismo, ves que algunos piden a Allah, hacen una súplica que es que los sabios le llaman du'a'un bid'i, es decir, es una innovación religiosa en el Islam que por tanto está prohibida y es una súplica prohibida. Por ejemplo, dicen, oh Allah, te pido que me des esto debido al gran estatus que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam. يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم, es decir, buscan la intercesión o que Allah les conceda lo que anhelan gracias al estatus del profeta. Le dicen, oh Allah, te pido esto gracias al estatus que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam ante ti, gracias al grado que tiene el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre ti. Y esto no lo hicieron nunca los primeros musulmanes. Por eso decimos que es una innovación religiosa en el campo religioso que por tanto está prohibida, ya que no se conoce que ningún musulmán de los primeros, ni de los sahaba, de los tabi'in, hacía súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala con esta frase. Si quieres interceder Allah subhanahu wa ta'ala o usar alguna buena acción que haces para que Allah te responda, usa las buenas acciones. Por ejemplo, di, oh Allah, te pido tal cosa por el amor que le tengo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Oh Allah, te pido que me concedas esto por el amor que tengo a su sunna. Oh Allah, te pido que me des esto por la creencia, por la fe que tengo en el profeta. Yo le sigo, yo creo en ti, oh Allah, yo creo en el profeta. Todo esto sí es válido, pero pedir a Allah diciendo por el estatus del profeta, eso no se contempla en el Islam y está prohibido de acuerdo a lo que nos han enseñado los sabios del Islam, porque no se recoge, no se transmite que ninguno de los sahaba, de los compañeros del profeta o de los primeros musulmanes hacían este tipo de súplicas. Por tanto, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Dijimos que esta parte refuta a dos tipos de sectas o grupos desviados del Islam. Abduhu, la parte que dice su siervo, refuta a quienes exageran y veneran tanto al profeta sallallahu alaihi wasallam que le atribuyen cualidades divinas, y la shahada les recuerda que él es un siervo de Dios. Él es un siervo de Dios y no alguien, y no un ser divino, no es Dios para suplicarle. Y la segunda parte dice wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Esta parte y mensajero wa rasuluhu refuta también a otro tipo de sectas y grupos desviados del Islam, y es aquellos que rechazan la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, el camino, el sendero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y se alejan de lo que ha enseñado el profeta y dicen que con nuestra mente, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos es suficiente, no necesitamos del ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam para adorar a Allah. Estos también están, es decir, en el otro extremo, en el extremo opuesto a los primeros. Si unos exageran tanto en el profeta que lo llevan hasta darle cualidades divinas, estos lo desdeñan tanto, es decir, no lo valoran tanto, que no siguen su camino, no valoran su sunna y no contemplan seguir sus pasos. Y cuando se les transmite que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que este acto de adoración hay que hacerlo así, o esta cosa el profeta dijo que se hace así, te dicen no. Te dicen nuestras mentes, nuestros razonamientos nos llevan a otra cosa y no necesitamos del ejemplo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estos también están en otro evidente error y extravío.
ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah lo envió como mensajero, es decir, para adorar a Allah tal como Él nos enseña. Allah le ha transmitido a Él, al profeta, que nos enseñe a nosotros, a su nación, a su pueblo, cómo adorar a Dios, ya que no cualquier forma de adoración es válida o es contemplada por Allah o es aceptada por Allah, sino que solo es aceptada la adoración que le haya enseñado a su profeta, y él, el profeta, a nosotros, sallallahu alayhi wasallam. Por eso, en este tema, dice Allah subhanahu wa ta'ala, para evidenciarnos que Él es el que nos explica nuestra religión, el que nos enseña cómo adorar a Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر الآية. Es decir, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, y te hemos revelado el recuerdo, es decir, el Corán, para que les expliques a la gente lo que les ha sido revelado. Entonces el profeta es yubayyin الآيات, yubayyin al-Qur'an, yubayyin ma nuzzila ilayh. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam enseña, explica, clarifica lo que ha sido revelado, es decir, el Corán. Por eso es que es importante seguirle a él, sallallahu alaihi wasallam. Y aquí vemos la grandeza de la shahada, porque si tuviéramos que explicar la shahada, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, diríamos en una breve frase, diríamos tal como dice el imam Ibn al-Qayyim: huma tawhidan, tawhidul mursil wa tawhidul mursal. En español, dice Ibn al-Qayyim, la primera parte de la shahada, la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah, esto es tawhidul mursil, es decir, hay que tener unicidad en el que ha enviado. Es decir, ¿quién ha enviado al profeta? Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay que tener unicidad en Allah, hay que adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala, la unicidad en quien ha enviado, es decir, a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo se le adora a él, la adoración es exclusiva de él. Y la segunda parte también es unicidad, es monoteísmo también la segunda parte: wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Esto es tawhidul mursal. Hay que también tener unicidad en el ser que ha enviado a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, el profeta sallallahu alayhi wasallam, y no se sigue a alguien para adorar a Allah excepto a él. No es permitido seguir a alguien para adorar a Allah en todo lo que dice, enseña y hace, excepto al profeta sallallahu alayhi wasallam. Por tanto, es otro tipo de monoteísmo, es otro tipo de unicidad, de tawhid. Si la primera parte de la shahada significa la ma'buda bihaqqin illa Allah, es decir, no hay nadie que merezca la adoración excepto Allah. La segunda parte de la shahada significa la matbu'a bihaqqin illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. No se le debe seguimiento a alguien en todo excepto al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Por tanto, son dos tipos de unicidad. La primera unicidad es la unicidad de la adoración, solo es Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda parte de la shahada es unicidad en el seguimiento, es decir, solo se debe seguir en todo, el único que se puede seguir en todo, en los actos de adoración, es al profeta, únicamente es al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por eso dijo Ibn al-Qayyim: huma tawhidan, tawhidul mursil wa tawhidul mursal. Así se dice en árabe. Este es, como dije, un significado general de la shahada, en forma resumida y breve. Por tanto, decíamos que abduhu wa rasuluhu, esta parte, y su mensajero, refuta a aquellos que no siguen al profeta sallallahu, que no siguen su sunna, y te dice: tenemos suficiente con nuestros razonamientos, con nuestras conclusiones, o te dicen o priorizan lo que dicen sus escuelas, sus ideologías,
a lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Te dice lo que dicen nuestras escuelas es lo válido, lo que dice nuestro partido o nuestras ideologías es lo válido. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba a otra gente en otra época, ahora mi razonamiento, mi pensamiento difiere con lo que ha dicho, enseñado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, no valoran la sunna ni el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que Allah nos dice que el objetivo del profeta es que nos enseña lo que quiere decir Allah en el Corán, nos enseña a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de la forma correcta. Por tanto, quienes no lo siguen a él en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala están evidentemente en un claro error y en un claro desvío del camino recto que Allah subhanahu wa ta'ala ha trazado para nosotros. Y cuando hablamos de escuelas, nos viene a la mente, por ejemplo, las escuelas de jurisprudencia islámica, es decir, el madhahib, el fiqhiyya, es decir, las 4 escuelas que se conocen actualmente por todos los musulmanes del mundo. Es importante recalcar, o es bueno saber, que a lo largo de la historia han existido más escuelas, no solo estas 4, han existido otras escuelas, pero Allah no hizo que perduraran en el tiempo, se acabaron en el olvido o desapareciendo, pero Allah hizo que solo se mantengan y perduren estas 4 escuelas que conocemos actualmente: la escuela del Imam Malik, la escuela Maliki, la escuela del Imam Shafi'i, la escuela Shafi'i, la escuela del Imam Abu Hanifa, la escuela Hanafi y la escuela del Imam Ahmad ibn Hanbal, es decir, la escuela Hanbali. Y también hay 2 extremos errados, 2 extremos opuestos y errados en cuanto a las escuelas, a los madhahib, al madhahib al-fiqhiyya, en cuanto a las escuelas de jurisprudencia. Hay un tipo de gente que te dice: las escuelas no tienen ningún valor, no valen para nada, no hay que seguir a ninguna escuela, no hay que aprender ningún libro de ninguna escuela, es decir, esto no tiene ninguna validez, es decir, rechazan completamente lo que son las escuelas de jurisprudencia. Y está el otro extremo, que se fanatizan, exageran tanto en las escuelas, es decir, veneran o se fanatizan tanto en cuanto a las escuelas que las consideran como si fuera algo sagrado, como si fuera la religión de Allah, que todo lo que dice su escuela es lo válido, es lo correcto y que no es permitido cualquier otra opinión que difiera con su escuela de jurisprudencia. Entonces, ambos extremos están errados, ambos extremos están errados. En cuanto al primero, los que rechazan las escuelas, decirles que esto es un evidente error, ya que este Islam, nuestra religión, se ha transmitido generación tras generación oralmente, y cada generación enseñaba a la siguiente cómo entender el Islam tal como lo enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, y de ahí surgieron eruditos sabios que enseñaban cómo entender los textos, les daban las herramientas para entender los textos sagrados. Y este tipo de personas, solo este tipo de personas que rechazan las escuelas han aparecido solo en los últimos tiempos debido a la abundancia de ignorancia entre ellos, ya que anteriormente o en los siglos anteriores del Islam siempre se han reconocido el valor y la metodología de estas escuelas de jurisprudencia. Y en cuanto al extremo opuesto, los que se fanatizan, también decirles que las escuelas no son, digamos que, la religión de Allah, sino que la opinión correcta es la moderada, es la que voy a mencionar a continuación. Las escuelas de jurisprudencia, tal como enseñan nuestros sabios, son un medio para conocer y aprender lo que dice Allah en el Corán y en la Sunna. Son un medio de aprendizaje de la religión. Así son las escuelas de jurisprudencia. Por tanto, uno aprende según la escuela de jurisprudencia que hay en su zona, en el territorio en el que vive, y después, cuando ve que esa escuela, pues, su opinión contradice a alguna ley o algún hadith y demás, pues lógicamente no se fanatiza en torno a esa escuela y siempre sigue el haqq, sigue la prueba de Allah o de su profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que los grandes sabios de estas escuelas, todos
Abu Hanifa, el Imam Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, todos ellos decían en consenso que si veis que mi opinión contradice algún hadith, mi opinión, dale la espalda y sigue lo que te dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que ellos son seres que se equivocan, no son seres perfectos, sino seres que se equivocan, aciertan, sus aciertos, alhamdulillah, son mayores que sus errores, pero como método de aprendizaje para conocer el Islam, las escuelas de jurisprudencia se reconocen y se contemplan en el Islam, por eso se han aprendido, por eso todos los estudiantes de conocimiento, generación tras generación del Islam, siempre han estudiado y aprendido acerca del Islam desde las escuelas de jurisprudencia, pero marcando este detalle que digo, sin fanatizarse en torno a las opiniones de la escuela, sino que sirvan como un medio, como una vía para conocer y entender mejor el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, decíamos وَمَنْ شَهِدَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, quien atestigue que Muhammad es su siervo y mensajero. Y decíamos que la palabra mensajero es una refutación a aquellos que rechazan su sunna, y que si Allah dice que es un mensajero es para que se le siga tal como evidencian muchos textos del Corán. Y hablamos también del tema de las escuelas de jurisprudencia y dijimos cuál es la opinión correcta según lo que mencionan los sabios. Y asimismo decimos de los sabios, de los eruditos en sí. Los sabios también decimos que no son seres infalibles, pero también son los intermediarios para conocer y aprender la religión de Allah, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que ellos, los sabios, son los herederos de los profetas. Por tanto, ellos son los que enseñan a la gente a entender los textos del Corán y la Sunna. Y porque Allah mismo nos ha incitado a volver a ellos, a los sabios, y aprender de ellos, que ante las dudas, las preguntas, las confusiones, recurramos a ellos, a la gente de conocimiento. Dice Allah en el Corán: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y consultad, preguntad a la gente de conocimiento, es decir, a los sabios, si no sabéis. Por tanto, incluso Allah mismo nos incita a ello, y como dije, son intermediarios, un medio para conocer el Corán y la Sunna, para aprender, y por eso tienen un gran valor en el Islam. Y uno no se fanatiza en torno a sus opiniones, sino que uno intenta siempre aprender de ellos y seguir el haqq, siempre que se le evidencie este tema. Seguimos explicando la siguiente parte del hadith. El hadith empezaba diciendo: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Después dice: wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Y atestigo que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero. También esta parte de este hadith también refuta a dos tipos de personas. Dice, y que también atestiguemos que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero. La parte que dice Abdullah, es decir, Jesús es el siervo de Allah, esta parte refuta a aquellos que también, como dijimos antes con el profeta Muhammad, también refuta a la gente que han exagerado tanto en la persona de Jesús, alayhi salam, el hijo de la Virgen María, el Mesías, que lo han exagerado tanto, lo han venerado tanto, que lo ponen al nivel de Dios o lo consideran Dios mismo. Decimos que también esto es un error, es contrario al mensaje de todos los profetas de Dios, desde el primero al último. Incluso él mismo, Jesús, ha dejado claro que no es Dios, tal como evidencian textos del Corán, incluso textos en la Biblia, que se recogen en la Biblia actual que tenemos hoy en día. Por tanto,
cuando decimos a Abdullah, el siervo de Allah, que Jesús es el siervo de Allah, se refuta a las personas que exageran tanto en la persona de Jesús que lo ponen a nivel de Dios, ya que el propio Jesús adoraba a Dios, el propio Jesús le pedía a Dios, el propio Jesús solicitaba el auxilio de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, nosotros pedimos y adoramos a quien pedía a Jesús y adoraba a Jesús, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dice Abdullahi wa Rasuluh, es decir, Jesús es un mensajero también, es un mensajero de Allah, es un mensajero de Dios. Y esta parte refuta a quienes desmienten a Jesús, a quienes no creyeron en Jesús, a quienes no creen al Mesías, hijo de María. Y Allah nos deja claro, Allah nos deja claro, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en este hadith, que el Mesías es un mensajero de Allah, que Jesús es un mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, si es un mensajero, está prohibido desmentirle, está prohibido llamarle mentiroso o falso, etcétera, etcétera, sino que se le cree. Se cree en Jesús, hijo de María, como el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Después dice: وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Y después dice el hadith, y es su palabra, Jesús es la palabra de Allah. Vamos a explicar qué quiere decir kalimatuhu. Es su palabra que concedió a la Virgen María, que concedió a María. Dice su palabra, kalimatuhu, es decir, en árabe, ay khuliqa bil kalima, ay kun fayakun. El kalimat kun y después fue. Cuando el hadith dice su palabra, es decir, se refiere a que Allah lo creó a Jesús a través de su frase, de Allah, a través de la palabra de Allah, sé y fue. Es decir, como la Virgen María, como todos vosotros sabéis, hermanos y hermanas, Jesús nació sin padre, no tenía padre, y la Virgen María, como el propio calificativo indica, no estaba con un hombre. Y ella quedó embarazada gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, al poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que dijo sé, es decir, que quería Allah que se quede embarazada, y así fue, y se quedó embarazada. Por eso dice el hadith kalimatuhu, su palabra, porque Allah dijo sé. Cuando dice su palabra se refiere que Allah creó a Jesús a través de su palabra sé. Es decir, Allah dijo sé y María, la Virgen María, quedó embarazada. Alqaha ila Maryam, kalimatuhu alqa. Y cuando decimos la palabra de Allah, su palabra, esto es una forma de honrar a Jesús. Huwa idafatu tashrif, así dicen los sabios en árabe. Huwa min idafati al-makhluq ila khaliqihi. Es un ser creado que se le relaciona con quien lo ha creado, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice su palabra, porque gracias a la palabra de Allah la Virgen María quedó embarazada y nació Jesús alayhi salam, que la paz, que el amor de Allah sea con él. Por tanto, es un honor, es como una forma de honrar a Jesús alayhi salam. Por eso dice Allah su palabra, es decir, fue creado gracias a la palabra de Allah y la Virgen María quedó embarazada. Alqaha ila Maryam, es decir, Alqaha ila Maryam, es decir, la palabra que concedió a María, se le traduce, es decir, se refiere que el ángel Gabriel, el ángel Jibril, fue donde la Virgen María le anunció que iba a tener un hijo y demás, tal como menciona el sabio del Tafsir, el Baghawi, y tal como mencionan también otros sabios, Ibn Kathir y demás. ¿Qué hizo Jibril? Insufló, gracias a la orden de Allah, Allah le dijo seyes, Jibril insufló o sopló en la Virgen María, dicen los sabios del Tafsir, a través del cuello de su vestimenta, insufló en esta parte el cuello de la vestimenta, y con lo que sopló Jibril, la Virgen María quedó embarazada. Gracias al poder de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como dijimos antes, Allah solo, cuando quiere que se dé una cosa, Allah solo dice sé y es. Kun fayakun. Kun fayakun. Y así fue con la creación de Jesús, hijo de María, alayhi salam. Wa kalimatuhu
alqaha ila Maryam. Es decir, Jesús fue creado gracias a la palabra se, y la Virgen María quedó embarazada, y por eso Jibril fue a ella y insufló en ella, como dije, a través del cuello de su vestimenta. Wa ruhun min. Y también es un alma o un espíritu que Allah creó, que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, minhu, wa ruhun minhu, esta min en idioma árabe es min al-ibtidaiya, es decir, que viene de Allah. Las almas las creó, Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el alma de Jesús también la creó Allah subhanahu wa ta'ala, y lo resalta como una forma de enaltecer y honrar a Jesús, hijo de María. Esto es un estilo conocido en el idioma árabe. Hiya idafatu tashrif, tal como dije antes. Por tanto, esta es la parte que habla esta es la explicación que habla, que intentamos explicar de esta parte. Y la palabra Maryam, esto lo digo a modo por título informativo nada más, como un beneficio. ¿Qué significa Maryam? El nombre Maryam, ¿qué significa? Dicen los sabios, Maryam, bima'na khadimatu al-ma'bad. Khadimatu al-ma'bad. Maryam significa la servidora del templo, la que sirve el templo, la servidora del templo, ya que su madre hizo la promesa de que el ser que diera a luz lo dedicaría a servir el templo, el templo de Allah subhanahu wa ta'ala, el templo sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, para servir a Dios. Por tanto, Maryam significa khadimatul ma'bad, es decir, la servidora del templo. Por tanto, dice wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Después dice el hadith, wal jannatu haqq wan naru haqq, y que atestigua además que el paraíso es real y el infierno es real. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en árabe, an ya'taqida al muslim wujudahuma al-an. Es decir, que el musulmán reconozca, crea y tenga la firmeza de que tanto el paraíso como el infierno existen de verdad, son reales y existen, en estos momentos existen. Tanto el infierno como el paraíso ya han sido creados por Allah subhanahu wa ta'ala. Y de momento están vacíos, no hay nadie en ellos, hasta después del día del juicio. Después del día del juicio, cuando Allah juzga a las personas, quien va al paraíso empezará a entrar al paraíso, quien va al infierno irá al infierno. Y recién entonces ya albergarán a sus habitantes, tanto los del infierno como los del paraíso. Pero en estos momentos no hay nadie, no tiene, digamos que la gente que será juzgada de este mundo, los que vayan a entrar al paraíso o al infierno, de momento están en el barzakh, están en sus tumbas, en el mundo, en el barzakh, en el mundo que hay entre esta vida y la otra. Y ya después del día del juicio después del juicio ya empezarán a llenarse tanto unos del paraíso con su gente y otros y el infierno con su gente. Le pedimos a Allah que nos haga de la gente del paraíso y nos aleje del infierno. Amén, ya Rab. Amén. Por tanto, esta es la parte que dice el hadith, y atestigo que reconozca que el infierno y el paraíso son reales y que existen en estos momentos. Y después ya viene la recompensa. Como dije en la primera clase, se mencionan una serie de condiciones. Quien atestigue esto y esto, yo voy a buscar cuál es la respuesta, cuál es la recompensa. Adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah lo ingresará al paraíso según sus obras, según las obras que tiene, ¿Y qué quiere decir esto? Dice, tal como dijo al-Hafidh ibn Hajar también, este gran sabio, esto tiene dos significados. ¿Qué quiere decir que entrará al paraíso según sus obras que tenga, según las obras que tenga? La primera explicación que se le da
a esta parte, es que la persona entrará sí o sí al paraíso, ya sea que sus obras buenas eran muchas o sus obras malas eran muchas. Sí o sí al final entrará al paraíso, ya sea directamente o después de pasar un tiempo en el infierno, pero al final acabará entrando al paraíso. Por eso dije en la clase anterior, por eso el imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, dijo que quien muera reconociendo que Allah es el único que merece ser adorado, entrará al paraíso seguramente, entrará al paraíso definitivamente, seguramente. Es decir, y fijaos que el imam Nawawi no dijo entrará al paraíso si Allah quiere, inshallah, sino que él enfatizó y aseguró una afirmación absoluta y categórica y dijo dakhala al-jannata qat'a, es decir, entrará al paraíso seguramente. ¿Por qué? Porque es Allah quien ha prometido eso. Allah ha prometido que quien muera reconociendo que Él es el único que merece ser adorado, entrará sí o sí al paraíso, sin duda alguna, ya sea directamente o en algún momento de la eternidad, ya que en el infierno hay dos tipos de personas. Hay personas que estarán eternamente en él, que Allah nos proteja y no nos haga de ellos, y habrá otro tipo de personas que estarán un tiempo siendo castigados por los pecados que cometieron, es decir, purificándose de los pecados que cometieron en el infierno, estarán en el infierno y después saldrán y entrarán al paraíso. Debido a que eran monoteístas, debido a que reconocían que Allah es el único que merece ser adorado. Por tanto, esta es la primera explicación a esta última parte del hadith que dice adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Entrará al paraíso según las obras que tenía, es decir, sí o sí, ya sea que sus obras buenas eran muchas o sus obras malas, pero al final sí o sí entrará al paraíso gracias al valor del tawhid. Con esto evidenciamos la gran importancia, el gran beneficio que tiene el monoteísmo, la unicidad de Allah. Vosotros mismos lo estáis viendo, que tarde o temprano la persona estará en el paraíso. Y esto no lo consigue sino debido al monoteísmo, debido a la unicidad de Allah. Por eso es tan importante recordarnos este hecho, hermanos y hermanas. Por eso el monoteísmo es nuestra razón de ser. Por eso el tawhid, el adorar únicamente a Allah, el rezar solo a Allah, el suplicar solo a Allah, es lo más importante que tenemos, es nuestro capital. Si lo perdemos, perdemos todo. Si lo perdemos, perdemos todo. Y la segunda explicación que da esta parte el Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, ¿qué quiere decir adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal? Es decir, habla a la gente del paraíso y dice que en el paraíso los grados que tendrán en el paraíso serán de acuerdo a sus obras. Es decir, si tenían muchas obras buenas, entonces los grados serán más altos. Menos obras buenas, los grados en el paraíso serán un poco más bajos. Y así, es decir, cada uno tendrá un nivel en el paraíso según su nivel de imán y de obras. Cuanto más imán y más obras buenas, más altos son los rangos y los niveles en el paraíso. Y cuanto menos nivel tiene el imán, pues menos nivel habrá en el paraíso. Ya que dice Allah en el Corán, hum darajatun inda Allah. Es decir, en el paraíso ante Allah subhanahu wa ta'ala, las personas estarán en diversos niveles, cada uno según su nivel de imán, de fe y de obras buenas. Le pedimos a Allah que nos haga de la gente de los más altos niveles. Amén, ya Rab. Por tanto, fijaos entonces qué importante es este hadith. Qué importante es este hadith, ya que reúne lo más importante, lo más necesario para el musulmán, lo más imprescindible que es el monoteísmo. Y este hadith, esta última parte, también refuta a otras sectas también. Esta parte, cuando dice, la primera explicación dice que sí o sí los monoteístas al final sí o sí entrarán al paraíso. Esta parte refuta a dos sectas principales, dos sectas desviadas principales del Islam, que son el Khawarij o el Mu'tazila. Es decir, los extremistas, el Khawarij, y los Mu'tazila, también otra secta, ellos los refutan en el sentido de que estas dos sectas, declaran como
no musulmanes sacan del Islam a toda persona que comete un pecado. Cualquier persona, cualquier musulmán que comete un pecado, ellos te dicen, ya está, dejas de ser musulmán, ya está. Lo sacan del Islam, lo excomulgan, ya está. Dicen, tú has caído en apostasía, tú dejas de ser musulmán. Y esto es error, esto es un desvío, ya que el hadith les refuta, ya que nos evidencia que habrá personas, que los monoteístas, aunque hayan cometido pecados, pero como eran monoteístas, no dejaron de ser musulmanes. Por eso Allah los acabará introduciendo al paraíso. Por eso Allah los acabará introduciendo al paraíso. Y el segundo punto, la segunda explicación, refuta también la explicación que dice que estarán en el paraíso en diferentes niveles según su nivel de imán. Esta parte refuta la otra secta que se llama el Murji'a, también una secta desviada dentro del Islam, que te dice que la fe, el imán, ni aumenta ni disminuye, se mantiene estático, ni aumenta ni disminuye. Y vemos que este hadith les refuta, ya que debido a que como la fe, cada uno tiene un nivel de fe diferente, pues estarán en diferentes niveles en el paraíso, lo que evidencia que su opinión es errada y equivocada. Esto es todo, hermanos y hermanas. Este hadith, una vez más, nos recuerda nuestra razón de ser. Nos recuerda que sin el tawhid, sin el monoteísmo, sin la unidad de Allah, estamos perdidos y no somos nada. Por eso, qué importante que una y otra vez, que conforme avanza nuestra vida, nos lo recordemos y leamos los textos que hablan del monoteísmo de Allah, para que siempre le adoremos únicamente a Él y consigamos la felicidad eterna en su paraíso, en el paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso y nos aleje del infierno. Amén. Esto es todo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.